Gracias por la oportunidad. Somos la empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Electromecánica. El día de hoy tenemos el agrado de presentarle el producto supresores de pico de transiente de la marca Saint-Amer. ¿Ok? Es un producto que viene a atacar una necesidad puntual para la protección de electrónica sensible, donde la preocupación principal sería la confusión de la data, la pérdida de programas y la necesidad de resetear los equipos, daños en tarjetas y fuentes de poder, intervenciones de mantenimiento correctivo no programadas, incremento de producción diferida o lucro cesante, pérdida de la credibilidad del departamento de mantenimiento o personas responsables debido a no poder darle solución a este tipo de fallas que describimos aquí. Empezamos hablando sobre la pirámide de calidad de energía, donde intentamos tener una óptima calidad de la energía a través de equipos UPS, acondicionadores de energía. En este caso estaríamos hablando de filtros de ruido, transformadores de aislamiento, bancos de condensadores. También tenemos entonces equipos de eliminación de armónicos, como filtros activos o filtros pasivos. Y en la base de la pirámide tenemos el sistema de tierras acompañado por elementos o equipos como son los supresores de pico, que es específicamente de lo que vamos a hablar en este momento, ¿no? Tenemos que entender cuando hablamos de supresores de pico qué tipo de fenómeno es el que estamos atacando. En este caso tenemos pues la definición de transientes de voltaje. De acuerdo a la IEEE, se define como una condición de subida alta y rápida de voltaje y corriente en una o más fases. El tiempo de subida va de 10 nanosegundos a 100 microsegundos, con una duración de 0.5 microsegundos a 2000 microsegundos, con amplitudes que pueden ir desde los 50 hasta los 20.000 voltios, de acuerdo a la categoría C3 de la norma IEEE. La velocidad de viaje de un transiente puede ir de 10 pulgadas en un nanosegundo, de 1000 pies en un microsegundo, de 2 millas a 1 milisegundo y de Tijuana a Los Ángeles en 9 ciclos de 60 Hz, con un rango de ocurrencia que puede ir desde 180.000 a 1.296.000 transientes por hora en ambientes industriales muy pesados. En esta gráfica de perturbaciones del sistema de cómputo podemos verificar cómo las pérdidas por fallas de voltaje en equipos electrónicos se acercan al 11.5%, mientras que los daños ocasionados a tarjetas de cómputo por transientes impulsivos, por ejemplo, son de 39.5% y relacionados a transientes oscilatorios de 49%. En total, los efectos o daños ocasionados en los equipos de cómputo se llega al 88.5% en total. Cuando hablamos de transientes, tenemos que los transientes son causados por, vamos a decir, por razones externas y razones internas. El 20% de los transientes es causado por razones externas. Entre estos tenemos, por ejemplo, fallas en el proveedor de servicio, accidentes en el mismo proveedor de servicio, o pueden ser también causados por elementos ambientales como descargas atmosféricas. Internamente decimos que el 80% de los transitorios se generan internamente dentro de nuestras industrias, generados también por equipos de procesamiento interno como equipos de switcheo o equipos como electrónica. Las fuentes transitorios, como ya lo mencionamos, pueden ser los rayos o descargas atmosféricas, operaciones en los generadores y subestaciones. Las causas internas representan, como ya lo dijimos, el 80%. Vienen relacionadas directamente de cargas inductivas, cargas capacitivas, cargas resistivas y cargas no lineales, como electrónica de potencia. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica donde observamos, después de la computación de un tablero principal en 480 voltios, dos transitorios. ¿Okay? El mayor de ellos sería
de 6.793 voltios, ¿ok? Solo por el resultado de switchar un breaker principal, ¿ok? Se generaron dos transitorios y el mayor resultado es ser de 6.793 voltios. Acá, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar, tomada de un osciloscopio, como un rectificador de 6 pulsos, ¿ok? Puede generar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 transientes por ciclo, ¿ok? Cada transiente está alrededor de los 828 voltios, lo que representaría 1.296.000 transientes por hora, generado en este caso por un equipo de electrónica de potencia, ¿ok? Eh, que está switchando constantemente dentro de nuestra industria y que se encuentran presentes también en los tableros de potencia y de control, eh, que manejan los procesos sensibles y críticos de nuestra industria. Entonces, los generadores internos, por ejemplo, los impulsivos, tenemos a las cargas capacitivas que pueden ser de 10.000 voltios, la electricidad estática y el cableado, y daños al cableado, por ejemplo, que pueden ser de 5.000 a 3.000 voltios, las cargas inductivas que pueden generar transientes de 7.000 voltios, eh, los contactores o partidores pueden generar hasta 10.000 voltios, y por supuesto la electrónica de potencia, dependiendo su capacidad, puede generar transientes de hasta 5.000 voltios. ¿Cuáles son los efectos de los transitorios? El primero de todos son las fallas catastróficas a la electrónica. Luego tenemos entonces el que vemos más a largo plazo, que sería el envejecimiento prematuro, y con el que convivimos también muy frecuentemente, que es la confusión de la data, que es básicamente cuando tenemos una máquina funcionando de manera correcta y de pronto el PLC pierde el programa o la máquina empieza a funcionar, a trabajar de manera incorrecta, y tenemos, por ejemplo, que resetear el sistema o cargar de nuevo el programa. Este tipo de fenómeno también es causado por transitorios que se inducen y dañan el programa que se encuentra dentro, por ejemplo, de los PLC. Acá tenemos, por ejemplo, el gráfico y podemos ver cómo dar un ejemplo de cómo un transiente puede generar confusión en la data. Cuando tenemos el cruce por cero en 180 grados o en 360 grados, Eh, en ese momento, si se produce un transiente en ese punto que supere el pi de la onda, podría estar viendo en vez de un 0, un 1 lógico. Lo que podemos observar en esta gráfica, por ejemplo, en 360 grados se está generando un transiente que supera el pi de la onda. Por lo tanto, cuando tenemos equipos que identifican que en el cruce por cero tenemos un 0 lógico, en ese momento del cruce por cero en 360 grados, el equipo intenta verificar que tenemos un cero lógico. Efectivamente no lo tenemos porque se está generando un transiente que supera el pi de la onda y mi equipo va a ver efectivamente un 1 lógico. Esto quiere decir que mi equipo en ese momento no estaría recibiendo un 0 sino un 1 lógico. Ahora bien, la frecuencia con la que se generan los transitorios de voltaje es capaz de inducir tantos transitorios que pueden interferir de manera significativa en la comunicación del programa y por eso puede por eso llega a desconfigurarse, ya que es tan frecuente que suceda que se generan los transientes tanto en el cero lógico como en cualquier parte de la onda, que efectivamente el equipo puede empezar a tener problemas de comunicación. Entonces, ¿por qué debemos usar supresores? Lo primero es que con los supresores podemos evitar las fallas repetitivas con la eliminación de los transitorios, en este caso, que es la razón de la falla de la electrónica. Podemos alargar la vida útil de los equipos, mejorar la productividad del proceso, logrando tener equipos confiables y operativos, disminuir costos de mantenimiento y repuestos, ya que estamos evitando que efectivamente los equipos se dañen y por lo tanto estaríamos usando menos repuestos. También, por supuesto, mejoramos la eficiencia y la eficacia del departamento de mantenimiento, ya que podríamos darle respuesta efectiva a los problemas que están generando los transitorios, que actualmente los equipos que tenemos normalmente de protección no están solucionando. Ahora bien, cuando hablamos de darle soluciones a problemas de transitorios, tenemos que recurrir a un equipo llamado supresor de picos, denominado TVSS o SPID. Los supresores
en definición, son dispositivos de una muy alta impedancia en condiciones normales, pero que frente a un transitorio pasan a una muy baja impedancia y obedeciendo la ley de Ohm invitan a los transientes, por supuesto, a dirigirse hacia ellos, con el propósito de descargar la mayoría de la energía del transitorio desviándola hacia su circuito, convirtiéndola en calor, en muchos casos. En otros casos no es así. Eso es lo que vamos a explicarles en este momento, ¿no? También vamos a hablar También vamos a hablar de los componentes principales que conforman de los cuales están compuestos la mayoría de los supresores de pico. En este caso son varistores. ¿Ok? La principal característica de los varistores es que se degradan con el calor por su misma acción de al absorber los transientes, estos se dilatan y al irlos disipando, pues se van contrayendo. Entonces esa acción de movimiento interno a ellos los va degradando hasta que llegan, por supuesto, a dañarse de esta manera. También por la acción del calor pueden llegar a superar su temperatura de operación y esto llega a dañarse, incluso a estallar. Por eso, en Saint-Amer diseñamos una solución que dentro de nuestros varistores están insertados, como se ve acá en la patica del medio, es un fusible térmico, ¿ok? Que está insertado dentro del varistor y funciona con temperatura. Este fusible, al detectar que la temperatura del varistor puede llegar a sobrepasar su nivel de capacidad de operación, pues él desactiva el varistor y saca de servicio esta línea o esta fase o este modo de protección por donde está entrando este transiente que puede poner en riesgo tanto al equipo como al equipo que se está protegiendo. Entonces, Saint-Amer es la única marca que emplea fusibles térmicos directamente en el núcleo de sus varistores. Y esta sería, pues, como se ve allí, la tercera patica que se aprecia en la foto. Es un proceso que se encuentra patentado por Saint-Amer. Adicionalmente a eso, tenemos que analizar, pues, las formas de onda ante las cuales estamos expuestos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la forma de onda combinada, que tiene una duración de 50 microsegundos con un tiempo de ascenso de 1.2 microsegundos. Tenemos la onda combinada de corriente de cortocircuito, que tiene una duración de 20 microsegundos con un tiempo de ascenso de 8 microsegundos. Y tenemos una onda oscilatoria con una duración de 10 microsegundos y con tiempos de ascenso que van de 0.5 microsegundos. No todos los supresores son capaces de ser totalmente efectivos contra todos estos tipos de ondas, y es por eso que lo explicamos. Pero esto se ve reflejado básicamente en lo que se denomina voltaje remanente, y quizás es la información más importante que debe ser entregada por cualquier fabricante de supresores de transiente o de supresores de pico hacia el cliente final para determinar qué tan efectivo está siendo protegido mi equipo. En este caso, el voltaje remanente es el nivel de tensión que deja pasar el supresor después de haber operado. Y es quizás, como les comento, la información más importante que debe ser entregada al usuario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma de onda y tenemos los distintos transientes que se pueden estar generando en cualquier industria o en cualquier proceso de manera interna, ¿no? Transientes que superan los 2000 voltios, como se ve acá. Normalmente, la frecuencia, perdón, normalmente la tecnología con la que operan los supresores se llama clamping voltage. Es una tecnología con la cual el supresor trabaja con unas franjas y a partir de que los transientes alcancen esta franja es que él va a empezar a reducirlos o a mitigarlos. Pero todos los transientes que se están produciendo por debajo de la franja siguen presentes y siguen causándome tanto envejecimiento prematuro de la electrónica como daños catastróficos, pues, a largo o mediano plazo. Entonces, Saint-Amer diseñó una tecnología que se llama tecnología de atenuación de frecuencia, que básicamente va siguiendo la onda y va cortando va cortando los transitorios en el punto donde se van generando. Esto nos hace ofrecer, pues, los mejores voltajes remanentes que podemos encontrar en el mercado y nos ayudó a diseñar un sistema de protección en cascada, ¿okay? Para disminuir a la mínima expresión el voltaje remanente de los transitorios, protegiendo efectivamente la electrónica. Entonces, con este tipo de tecnología nosotros garantizamos
o alargamos la vida útil de la electrónica a su máxima expresión y a la vez podemos evitar las desprogramaciones y las fallas en los software de los equipos sensibles que se encuentran dentro de las líneas de proceso y de producción. Entonces, como les mencioné, ¿no? ¿Por qué el sistema en cascada? Básicamente, el diseño de los supresores y su voltaje remanente obliga a utilizarlo de manera progresiva. Estos deben ser aplicados siguiendo las recomendaciones y estableciendo la probable generación de transitorios. Y finalmente se sugiere que se apliquen de acuerdo a la criticidad de los equipos. Ahora bien, para usar un sistema en cascada y que sea completamente efectivo, debemos tener un supresor que utilice la tecnología correcta. Como lo mencioné, no todos los supresores utilizan las tecnologías correctas y no todos los supresores son diseñados de la manera correcta. Si usamos un supresor que solo utilice la tecnología de clamping voltage y a voz abajo le colocamos otro supresor que utilice la misma tecnología, utilizándolos en cascada no vamos a obtener los resultados esperados porque el voltaje remanente va a seguir siendo alto ya que el transitorio tiene que esperar a llegar al clamping voltage para ser empezado a suprimir. Entonces, con la tecnología de los supresores de pico 6 efectivamente vamos a lograr que este voltaje remanente sea el menor. Adicionalmente a esto tenemos que tomar en cuenta los modos de protección internos que tiene un supresor. No todos los supresores de pico, a pesar de decir que tienen protección en todos los modos, cuentan con una protección directa en todos los modos. Y es muy importante que esto sea así, ya que esto infiere tanto en la velocidad de respuesta del equipo como en el desempeño, en su capacidad para absorber los transitorios. En nuestro caso, en un sistema estrella, tenemos 10 modos de protección directa. Es decir, tenemos protección directa entre las líneas, como se ve acá, elementos de protección conectados entre las líneas. Tenemos elementos de protección conectados entre las líneas y la tierra. ¿Okay? Y tenemos elementos de protección conectados entre las líneas y el neutro, como se ve acá. Ahora, para sistemas delta, contamos con elementos de protección también conectados en todos los modos. En este caso serían 6 modos de protección con elementos conectados directos entre las líneas y entre las líneas y la tierra. En este caso no contaríamos con un neutro. Pero otros proveedores, por ejemplo, solo tendrían elementos de protección conectados directamente entre las líneas y la tierra, sin los modos de protección entre líneas. Y de igual manera podrían decir, porque usan el modo común, que en este caso es la tierra, para decir que tienen elementos de protección en todos los modos. Nosotros como marca ofrecemos una garantía integral que va de 15, 20, 25 años sin limitaciones. ¿Okay? Es una garantía que no tiene letras pequeñas, es una garantía que no exige la devolución del equipo. ¿Okay? En este caso solo requerimos de 3 fotografías donde se ve el equipo instalado y conectado, que se vea que efectivamente los LEDs de indicación de operación del equipo están apagados o alguno de ellos se encuentra apagado. ¿Okay? Y adicionalmente a eso debemos tomarle una fotografía interna al equipo para enviarla a la fábrica y que ellos nos validen la garantía. Es todo lo que se requiere. Equipo dañado, equipo cambiado. No es una garantía contra defectos de manufactura, donde para hacer válida la garantía debes demostrar que el equipo se dañó porque vino mal de fábrica. En este caso no es así. Por la razón que se dañe el equipo va a ser reemplazado. En este caso, si hay una elevación de la tensión superior al voltaje de operación del equipo o superior al MSOB del equipo, pues el equipo va a ser reemplazado. Si cae una descarga atmosférica muy grande que dañó al equipo por alguna razón, el equipo va a ser reemplazado. En este caso no hay ningún problema para el reemplazo de la garantía, simplemente debe validarse con la fábrica, pues, y por supuesto tener la asesoría para que el equipo sea dimensionado de manera correcta. Ahora, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos eficiencia, ofrecemos unos diodos de respuesta ultra rápida, menor a 1 nanosegundo nuestro tiempo de respuesta, varistores para el manejo de la corriente y tecnología de rastreo de la onda semidal, en este caso atenuación de frecuencia, para tener voltajes remanentes más bajos, equipos con una estabilidad y componentes sumergidos en una resina de disipación
también patentada, que le da estabilidad al equipo ante vibraciones y ante eh, el medio ambiente. Adicionalmente, esta resina permite eh, la fácil regulación de la temperatura interna, ya que es una resina de disipación de temperatura y permite enfriar los varistores de manera más rápida. Ofrecemos seguridad, ya que los varistores están provistos con fusiles térmicos, ¿ok? Fusiles que permiten desconectar el equipo en el caso de que vaya a poner en riesgo. Incluyen también todos nuestros equipos fusibles de corriente y unos LED de indicación eh, que básicamente indican la operación por fase de cada uno de los componentes del equipo. Y dependiendo del equipo podemos ofrecer opciones como contactos secos para algún tipo de alarma. Adicionalmente a eso, como ya lo acabo de mencionar, ofrecemos una garantía con cambio gratuito por 15, 20, 25 años contra cualquier anomalía eléctrica interna o externa. Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica donde mostramos cómo funciona el sistema en cascada con supresores de pico Saint-Amer, ¿no? De acuerdo a los voltajes y a la norma de la IEEE, dice que en acometidas principales podemos estar recibiendo 20.000 voltios. Después del primer supresor, por ejemplo, un supresor en este caso de 300 kA en 480 voltios, este equipo, el voltaje remanente que estaría dejando pasar serían 1395 voltios. Estaría en la capacidad de absorber, como dice acá, 18.605 voltios. Ahora, esos 1395 voltios le estarían llegando al segundo equipo, en este caso un supresor de 120 kA en 480 voltios, y de los 1395 voltios estaría dejando pasar solo 208 voltios. Y ahí estamos viendo que el voltaje remanente es inferior incluso al voltaje de operación del equipo. Y estaríamos sustrayendo de los 1300, 1187 voltios. Ahora bien, suponiendo que tenemos una carga alimentada adicionalmente a eso a través de un transformador en 120 voltios, se hace necesario, para no superar el voltaje de operación, porque podríamos estar desconfigurando si se genera un transiente en el cruce por cero, eh, estaríamos colocando un tercer supresor para una carga en 120 voltios. Entonces, en este caso, con la tecnología de atenuación de frecuencia, como se ve en todos los casos, de los 208 voltios estaríamos dando a pasar un voltaje remanente de solo 6 voltios, ¿ok? Y estaríamos sustrayendo 202 voltios de la línea, de la onda o del transiente, lo que nos permite estar muy por debajo del voltaje de operación de cualquier equipo electrónico en 120 voltios. Entonces eso permite que no tengamos el cruce por cero y que no me supere el pi de la onda. Por lo tanto, mis equipos estarían completamente protegidos, ya que estamos disminuyendo el voltaje remanente a su mínima expresión, llevándolo incluso a 6 voltios, ¿okay? Evitando, por supuesto, lo que sería el envejecimiento prematuro y, por supuesto, la desprogramación de equipos y, por supuesto, también evitando las fallas catastróficas. ¿Okay? Ahora bien, aquí tenemos unas tablas que las pueden ubicar en todo nuestro catálogo, donde mostramos los voltajes remanentes de acuerdo al voltaje de operación de cada uno de los equipos. Por ejemplo, en la tabla de abajo podemos ver las distintas categorías que indica la norma, la IEEE C6241 y C6245. Tenemos la categoría A, donde tenemos que son transitorios que se pueden estar generando en equipo final de 2000 voltios y 67 amperios. La categoría B13.1, transitorios de 6000 voltios y 3000 amperios que se están generando en subtableros de distribución, por ejemplo, lo que podemos estar viendo en subtableros de distribución. Y la categoría C3, que son transitorios de 20.000 voltios y 10.000 amperios, que de acuerdo a la norma podemos estar recibiendo en nuestras acometidas principales. Entonces, para ver el voltaje remanente que deja pasar nuestro equipo en las distintas categorías, tenemos, por ejemplo, este que tenemos resaltado en amarillo en la parte de abajo de la segunda tabla, con un voltaje de operación trifásico en estrella 208-120. ¿Okay? Podemos ver que en la categoría C3 de 20.000 voltios y 10.000 amperios, en el peor de los casos, entre entre neutro y tierra, podemos dejar pasar de 20.000 voltios 1.176 voltios.
Ahora bien, este mismo equipo en la categoría B13.1, 6.000 voltios y 3.000 amperios, en el peor de los casos, entre línea y línea, puede estar dejando pasar 570 voltios. ¿Ok? Y luego tenemos, por ejemplo, el mismo equipo en la categoría A1, 2.000 voltios y 67 amperios. En el peor de los casos, podemos estar dejando pasar entre línea y línea y neutro y tierra. Perdón, en el peor de los casos, en este caso sería línea-tierra, 60 voltios. Entonces, aquí vemos cuál sería el desempeño de este equipo en las distintas categorías, y con esta información es básicamente la que usamos para crear nuestros sistemas de protección en cascada, tomando como referencia los voltajes remanentes que deja pasar cada uno de los equipos en cada una de las categorías. Bueno, acá podemos observar lo que sería un equipo Saint-Timer instalado. Podemos ver como el equipo tiene tres LEDs de indicación encendidos, de indicación de operación encendidos, lo que indica que efectivamente está conectado a un equipo trifásico, a un sistema trifásico, ¿ok? Y que está no solo conectado, sino que está eh, indicando que efectivamente está funcionando para proteger las tres fases. Ahora bien, si alguno de estos LEDs se llega a apagar, indicaría que el equipo o que alguna fase no está funcionando, o que el equipo efectivamente no está protegiendo por esa fase por- porque por alguna razón se ha dañado. Esto lo que indicaría también es que efectivamente a partir de este momento aplica la garantía y el equipo puede ser reemplazado por uno nuevo. Adicionalmente a esto, en este equipo podemos observar que tiene la opción de contador de eventos, ¿ok? Y podemos ver como al momento de instalar el equipo, pues el contador de eventos estaba en cero, y momentos después podemos observar como ya el equipo ha contabilizado 1377 transitorios. Momentos más tarde también podemos ver como ya el equipo tiene 2103 transitorios eh, detectados, lo que indica que efectivamente estamos en presencia de, de un tablero de potencia y control donde tenemos equipo electrónica de potencia generando transitorios, grandes cantidades de transitorios. ¿Ok? Eh, es una manera de demostrar que efectivamente en este tipo de tableros, pues efectivamente se generan muchos transitorios. ¿Ok? El equipo estaría suprimiendo los transitorios de acuerdo a la tabla que ya le mostramos, y aplicándolo en cascada sería una protección 100% efectiva contra transitorios de voltaje. ¿Ok? Les agradecemos mucho la oportunidad de permitirnos presentar esta solución el día de hoy, y esperamos pues nos puedan contactar para futura información relacionada a esta solución. Pueden contactarnos, somos Servicios Profesionales de Ingeniería Electromecánica. Nuestra página web www.serviciospie.com. Allí pueden buscar cualquier información adicional o relacionada a nuestros productos y servicios. También pueden contactarnos a través del correo electrónico info@serviciospie.com y al teléfono 6461 207546. Podemos garantizarles que ofrecemos experiencia, eficiencia en la protección, confianza y garantía que solo el equipo Saint-Timer puede ofrecer para este tipo de soluciones. ¿Ok? Les agradecemos nuevamente la oportunidad y esperamos poder llevarles información adicional sobre esta solución cuando ustedes lo requieran. Por favor, nos pueden contactar sin ningún problema. Muchas gracias. Y también lo que se puede entender como contaminación eléctrica industrial debido a las fábricas cercanas que se encuentran dentro de la misma área.